docentes que se dejaban, no atrapar, porque es una palabra que usan mucho los chicos, pero sí se metían en el tema y lo vivían y lo podían transmitir. Entonces los chicos lo recibían de tal manera que me pasaba que estaba en un aula, esto no sé si lo conté alguna vez, en un aula leyendo, me decían, léelo vos, bueno, lo leí yo y los chicos, para mí me gusta que lean los chicos querían que leyera yo. Estaban atrapados con la lectura y continuaba. Bueno, tocó el timbre y era la hora de ir al recreo. En el recreo hay una radio, en esa escuela a la que he ido, y conectan una radio interna con alguna música o algo así. Y resulta que a la directora se le ocurrió conectar, porque los chicos no quisieron salir al recreo. Se le ocurrió conectar a la radio en el patio lo que yo estaba leyendo. Estaba la puerta cerrada del aula, yo con los chicos adentro, la maestra encerrada también, los chicos que no querían salir se comían el alfajor o lo que fuera ahí en el aula, y después me abrió la puerta y me dice, asomate. Estaban en el patio, sentados así como chinitos, montón de pibes de cualquier grado, año, escuchando el cuento. Y yo me quedé sorprendida y me dice, seguí, que esto no se ve mucho. Así que, bueno, por eso digo, hablando de la lectura relacionada con la escuela y con alumnos, claro, me parece que pasa mucho por ahí, por cómo se compromete el docente, cómo se compromete la escuela, porque el chico es virgen y uno lo puede ir haciendo lector. Y también tenemos a favor o en contra el apoyo o no de la familia. En la familia donde se lee van a generar chicos lectores, y lamentablemente no son mayoría, y lamentablemente eso genera también una diferencia. O sea, ya cuando hablamos de igualdad de oportunidades, si estos chicos en un aula de 30, 20, no tienen acceso a la lectura desde chicos, de la familia, alguien que le acerque, esos chicos están en diferentes, una diferencia muy grande, hay una brecha con los demás. Yo les puedo asegurar, una maestra ayer me pasó, mirá lo que estaban leyendo El Principito, así por Zoom, todas estas clases que hay ahora, y la tarea era escribir algo sobre El Principito. Una vez terminada la lectura, lo que quisieran. Un chico escribió 3 renglones, 7º año, porque no le dio para más, y con una escritura pobre, lamentable, ¿no? Lamentable y lamentable en todo sentido. Y una niña del mismo grupo le agregó un capítulo al Principito que cuando yo lo leía me hizo lagrimear. Un vocabulario, un capítulo de una página, una 4, bueno, 1,5 más o menos, y que le inventaba un final, que él volvía a su planeta y que encontraba una rosa y que se había dado cuenta que no era la rosa que él había dejado. Entonces la rosa le cuenta toda su historia, soy yo, y él se daba cuenta de que no era, bueno, la cuestión era que era una rosa que había brotado y la otra, la del Principito, se había muerto. Y con la esperanza de que el Principito no se diera cuenta para que no sufriera, pero él se dio cuenta y al final le contó la verdad. Bueno, con una imaginación, una riqueza, que en el mismo grupo, por eso les digo, lo que genera esto el lector, el no lector, el estímulo en la casa, en la escuela, es fundamental. Y desde la primera infancia o desde el vientre ya hay que empezar a la musicalidad de la palabra, primero las nanas o los cantitos, después los versitos cortos, y después los cuentitos, y después, bueno, uno puede elegir los tradicionales, como lentes, porque los cuentos con lentes, a la hora de la siesta, cuando ella se tenía que quedar conmigo, a la hora de la siesta yo le contaba cuentos, le leía y me ponía los lentes.
Y después me sacaba los lentes y empezaba a hablar cualquier cosa y le decía cualquier cuento que me venía a la imaginación. Y ella, después de que le leía 2 o 3 cuentitos, me dice, bueno, ahora los cuento sin lentes, abuelo. Entonces, ahí inventábamos las dos, porque ella también tiene 12 años y es escritora. Igual, yo quería decir algo, ¿no? Igual yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero también no son todas las realidades iguales. Porque yo estoy trabajando con una escuelita de 4º grado, que siempre le cuento a Vivi de Lugano, la mayoría de los chicos son chicos bolivianos y tienen un vocabulario, los bolivianos, eso sí. Y justamente yo voy ahí porque los otros chicos aprenden de ese vocabulario, hablan de una manera, los chicos bolivianos, que te dejan así, pero palabras que nosotros no usamos, pero y bien pronunciadas y bien. Entonces, también el tema del profesorado tiene mucho que ver, por eso quiero también ese tema, ¿no? Las maestras y todo el tema de la formación del profesorado, para mí se quedó en el tiempo, ¿no? Se quedó totalmente en el tiempo, y los profesores en los exámenes siguen pidiéndote qué dice tal autor, cuando para un docente lo que te tenés que pedir es cómo uso yo esto, ese autor, cómo yo aplico lo que yo interpreto, cómo lo aplico a una clase, ¿no? Laura. No, ¿qué dice el autor? Y eso es jodido, ¿no? Laura, vos hace un rato dijiste que a veces todavía se sigue pidiendo, Sí. se sigue poniendo puntos suspensivos para llenar una frase, una palabra. A mí me pasó en un terciario, siendo estudiante de terciario, ¿ves? me pusieron un examen final, concepto de biblioteconomía, que es algo así como la administración de la biblioteca, pero con puntos suspensivos exactamente como lo quería la profesora, en un terciario. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, no es por eso digo, todo lo que dice Susana pero bueno, pero también hay una formación que no se quiere cambiar, y eso es un tema ideológico. El gobierno que esté no interesa, mientras no pienses mejor, y si pensás tenés que pensar lo que mi ideología te permite pensar. Pero el compromiso del docente tiene que ser justamente cambiar eso, pero también es difícil, es difícil. Hay que hacerlo, pero es difícil, hay que darle el incentivo. Yo lo conozco hace años, toda la Argentina, y bueno, y veo eso. Entonces, no es solo el docente, sino también la formación del profesorado, que te pide que repitas, y la universidad también. ¿Qué dice tal autor, Laura? No, decime lo que dice Plotkin, no lo que vos pensás, en la universidad. No, entonces, o sea, no va, porque es lo más cómodo eso, ¿no? También. Bueno, pero la propuesta nuestra para trabajar hoy es lo inverso. Exacto. Bueno, la idea es justamente salirnos de esos cánones que, bueno, que eso ya está establecido así, es difícil, o sea, es Don Quijote contra el molino, ¿entendés? El tema es cómo uno, ¿qué hace con esto? Si te vas a quedar en la queja, bueno, nada, cobra tu sueldito a fin de mes y que los pibes se arreglen como puedan. Y si vos realmente querés incentivarlos a que hagan algo diferente, que desarrollen la creatividad, que puedan abrir su cabeza de otra manera, bueno, ¿qué métodos podemos utilizar para eso? Me parece a mí, va. Gaby, ¿vos querés preguntar algo? Gabriela, Federico, ¿eh? Sí. Levantaste la mano, sí. No, yo entiendo, Laura, lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, y también le entiendo a Susana, porque, digo, los primeros años, antes de que el chico se institucionalice, son cruciales poder sentarse, tomarse su tiempo, leerle, incentivarlo, estimularlo, tiempo que muchos adultos hoy no tienen o no desean tener, y a la tele, no me moleste, que el celular, sí, toma, llévatelo, el celular, jugá. Es importante esto que dice Susana, porque eso ocurre antes de que el chico se institucionalice en el preescolar, en el jardín, ni hablar del primario, donde empiezan, callate,
callate, o sea, le coartan todo tipo de curiosidad. Algunas docentes, otras no, por supuesto. Yo creo que eso es fundamental, y lo que la nena le reclamaba justamente, bueno, abuela, ahora en los cuentos sin lentes, que justamente ahí entra a jugar la oralidad, entra a jugar la improvisación, la oralidad, la historia oral, los adjetivos, bueno, la oralidad. Es totalmente de acuerdo con las dos. Yo también con ella, lo que agregué es otra variable, nada más. Sí, lo que me parece también o sea, como muy rico de esta anécdota es el hecho de que nadie le llamó a los chicos del recreo a que se sienten a escuchar. O sea, se sintieron atraídos por la propuesta abierta. Entonces me parece que eso es un punto clave donde uno puede medir los resultados de cómo van las cosas, ¿no es cierto? Eso, voy a agregar alguna otra anécdota con respecto dale. A la incentivación a la lectura, porque bueno, tengo la suerte de estar en un lugar donde a las cercanías de la ciudad de Santa Fe, pero cerquita del pueblo, se trabaja, quizás en los pueblos se trabaja bastante más en familia, o se trabaja quizás distinto que en una gran ciudad. Claro. Son realidades distintas totalmente, por eso a lo mejor acompañar estas anécdotas, estas situaciones que después son anecdóticas, pero estoy contando lo positivo de todo esto. Yo escribí, no sé si le comenté a Viviana Bala, pero escribí porque me pidieron la historia de un viejo almacén de por acá, del campo, que tiene 90, 89 años, algo así. Me pidieron, bueno, vos que sos escritora, vivís por acá, vení y escribí la historia. O sea que tuve que hacer entrevistas al dueño que todavía vivía, se murió en la mitad de todo el trabajo, así que tuve que seguir con el hijo. Después a los parroquianos, que se llama así, a los que iban ahí a tomar el vinito, era un almacén viejo de ramos generales, pero a la vez un bar, ¿no? Iban los que juntaban la verdura. Esos lugares que tienen todo. Tienen todo, y vieras las estanterías con las botellas hasta abajo, después la bomba esa para bombear agua afuera, para lavarse las manos, las mesitas para jugar al truco con la silla catre de madera, bueno, imagínense. Y escribí, se llama Bar Verona, un almacén Verona, el lugar donde reposa el tiempo. Porque en realidad vos entrás ahí, ves que ahí se quedó el tiempo detenido. Pero como son estos lugares, empezó a ir gente, lo descubrieron, y va todo tipo de gente, ¿no? Me refiero a no solo lo de la gente de los alrededores, sino se puso de moda, van peñas, chicos estudiantes, fuimos los escritores, un grupo, y bueno, en fin. La historia se terminó, se publicó en la Universidad del Litoral, y anduvo el libro dando vueltas. Y una maestra me llama y me dice, Susana, vamos a usar tu libro para séptimo. Pero, ¿qué van a usar ese libro? ¿Qué les va a interesar eso a los chicos? No. Pues yo empiezo, lo hice tipo ensayo, con una introducción, el desarrollo con las entrevistas, por eso la historia oral, entrevisté al quintero, al boliviano que trabaja en la quinta, al hombre que tiene casi 90 años, la edad del almacén, bueno, una serie de entrevistas muy ricas, y eso fue todo compilado, bueno, como desarrollo y una acción. Ahí reposa el tiempo, de ahí no se mueve nadie. Ahí queda el tiempo de todos los que fueron a pasar su tiempo ahí. La chica me llama y dice, lo voy a trabajar en séptimo. No, le digo, no es un libro para... Vos dejame a mí, que yo, por eso le digo, las docentes a veces tienen garra. Sí. Y digo, ¿qué vas a hacer? Y les voy a elegir las partes de las entrevistas. Porque si leen todo el libro, un ensayo es digamos, un plomo para los pibes, ¿no? Entonces dice, las anécdotas, las carreras de caballo, las cuadreras que hacían ahí, las fiestas, los bailes, los festivales folclóricos, bueno, los chicos se engancharon por ese lado. Pero después los mandó a la casa, con la lectura hecha,
pero para compartir con los padres en el sentido de que los padres escribieran, grabaran o fueran a la escuela a contar algo de su infancia, ¿a dónde el tío mayor? Bueno, y el taller fue eso, cuando la devolución. O sea, todo el proceso lo hizo la maestra, y cuando participó yo, les digo que no saben las cosas que recogió esa maestra, y estaban invitados. Había 5 abuelos y como 4, era una mañana de trabajo, día normal, 4 o 5 padres, madres, ¿no? En el salón. Y bueno, de lo que menos se habló fue de mi libro. Claro. Se habló de la devolución, dónde habían ido. Ay, fue una cosa que generó que ese vínculo generacional que uno lo percibe tan deteriorado, ¿no? El hablar entre padre e hijo ya está flojo, y entre nieto y abuelo también, pero se había producido a través del libro y de ese hilo, con esa motivación, Sí. esa producción con los chicos. Así que bueno, como anécdota o como, si quieren, como lo que ha sucedido, se lo transmito, no como ejemplo, sino como que se puede. Eso, otra cosa, se puede partiendo siempre de lo que decíamos, de las ganas, ganas a lo mejor tienen todos, pero a veces también los directivos, los planes, las programaciones, las planificaciones. Yo fui docente 33 años y nunca le doy mucha bolilla a esas cosas. Yo hacía todo lo que me pedían, pero en el aula trabajaba libremente. Pero la prueba está, Susana, que te piden para eximirte hacer una planificación cuando no estás dando la clase, digamos. Entonces ahí ya ves que ya no es real, no es la realidad. Sí, pero por eso lo que decía, estos encuentros tienen que ver con eso, ¿no? No vamos a cambiar las cosas, pero sí podemos ayudar también. No vamos a cambiar lo institucional, pero sí con estas cosas podemos cambiar. No sé si, Brian, vos como bibliotecario querés contar qué te pasó. Sí, más que nada, digamos, recordando lo que se venía diciendo ahora, ¿no? El vínculo intergeneracional. Porque durante milenios, si vamos al caso, el adulto mayor era el que sabía en la sociedad y en el núcleo, en la familia, y el niño, el adolescente era el que iba aprendiendo de ese adulto mayor. En tiempos tecnológicos, en tiempos de modernidad líquida, como dice Bauman, de repente, si al chico no le decís, mirá que hay un adulto mayor que te puede brindar un conocimiento, que te puede ampliar un saber, tal vez no lo pesque el chico. Porque el chico dice, bueno, yo sé más que mi abuelo del celular o sé más que mi abuelo de la tablet. Y a mí siempre me repercutió eso. Y en la experiencia bibliotecaria que tuve yo, que les cuento a todos que un día le escribí por Facebook a Laura, yo era totalmente desconocido de Laura, digo, me contestará, y no solo que me contestó, sino que me supercapacitó. Lo poco que sé de historia oral lo sé por Laura. A la Quintana fuimos, a la Quintana. Claro, ¿qué es eso? Almagro, ¿no? Almagro. Sí, a un bar. Claro. Ahí me fue explicando todo, yo me súper entusiasmé con la idea, porque yo trabajo en 2 escuelas, una de Chacarita, otra de Villa Crespo, y en la escuela 8 de Chacarita es una escuela pública, que Laura la conoce, fue varias veces. Es una escuela de chicos, una población escolar realmente de un nivel económico muy bajo, que, como decían, esto de las primeras nanas ofrecerle libros a los chicos, eso no ocurre con las familias, lamentablemente. Y se dio justo el caso que la escuela cumplía 100 años. Y se dio toda una fiesta del centenario,
Pero un día hablando con la directora, nos dimos cuenta que ni los chicos ni los grandes sabíamos mucho de la escuela. Cumplió 100 años. Y me acuerdo que invitamos a un sobrino de Carmen Catrell de Méndez Casariego, que es el nombre de la escuela. El sobrino nos dijo, la verdad que yo la veía poco y no te puedo contar mucho, pues mucho no sé. Entonces nosotros dijimos, ¿hacemos algo con esto? ¿Hacemos algo con esto? Y nos metimos en la historia de la escuela. Y nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos. Que la escuela era alquilada, todo lo que costó comprarla, que la escuela era de varones, todo lo que costó hacerla mixta, que la escuela había ganado un torneo de básquet municipal y se habían perdido las fotos. Gente, como decía recién la escritora, perdón, no me acuerdo el nombre. Susana. Claro, que personas que hasta nos pasó, lamentablemente, como pasa en la vida, que han fallecido ya, pero nos dejaron un testimonio riquísimo, riquísimo, que nos contaron cosas que nos dijeron, yo era la que organicé la primera fiesta en la escuela y con eso ampliamos el patio, y no, mira, ¿sabés que la bandera nunca estuvo ahí? En realidad estaba Claro, en ese otro lado. La campana, ¿te acordás? Claro. Y después un día me puse a hablar con la portera de la escuela. Y me di cuenta que era por lejos la que más sabía de todo lo que estábamos Y haciendo. obvio, claro. Realmente pasa. Marcha una entrevista de historia oral, que me acuerdo siempre, la frase que dijo, yo vine acá por una suplencia de un día, y me quedé 50 años. Me la acuerdo siempre. Y después nos animamos un poquito más, dijimos, bueno, nos hacemos fuertes con la historia de la escuela, pero también generar un acervo histórico de aquellos hechos históricos del país y del mundo, que como dice Laura, si no se quedan estancados en los libros, no tiene una dinámica el libro se estancó en las páginas que leíste y nada más. Y pudimos meternos con veteranos de Malvinas, gracias a la gestión de Laura con un ex sobreviviente de la lista de Schindler. Ay, sí. ¿Te acordás? Whitman. No, ese todavía vive ese señor. Y la entrevista con ustedes está en el canal de ellos, de Archivo Oral, y en el nuestro. O sea, nos pusimos a hablar con familiares de desaparecidos. Entonces, llega el 24 de marzo y ofrecemos una entrevista acorde. No leemos un libro de historia que por ahí ni lo tiene, pues sabemos que los libros de historia esos temas ni los tienen. Entonces, bueno, y siguiendo lo que vengo escuchando desde ahora, es difícil todavía, nosotros el proyecto es un proyecto permanente. El distrito 14 de la Ciudad de Buenos Aires sabe que el proyecto es permanente, que siempre en la escuela 8 va a estar el proyecto de historia oral desde 2013. Ahora, eso no quita que no sea muy difícil lograr que todos realmente estén convencidos de que es un proyecto escuela, y cuesta mucho, muchísimo. Desde mi lugar de biblioteca, porque el bibliotecario es un mero colaborador del docente y de la comunidad educativa en general, cuesta lograr equipos de trabajo para que se haga en más de un grado, para que se haga realmente escolar. Eso cuesta, pues además cambian las condiciones de las escuelas, y una directora que te reapoyaba ya después te dice, sí, está bueno, porque le conviene, porque escuchó, porque se gana un premio, por X cosa, pero estás como siempre teniendo que convencer. Eso es como el trabajo que cansa. Después todo lo demás son todas cosas positivas. Y desde el punto de vista de la lectura, por ejemplo, ¿qué hacen los maestros para que los chicos vayan a la biblioteca? No, está como... está como esquematizado. Está como esquematizado. ¿Sí? No está bien lo que voy a decir, pero si vos tenés una buena relación con un maestro, con una maestra, generás un montón de proyectos de lectura, de fomento de la lectura, pero si esa conexión no se da,
tenés la hora de lectura donde los chicos escuchan un cuento determinado y otra hora más donde los chicos se pueden llevar un libro a su casa por una semana. Y eso es medio rutinario Claro, y al final no sabes si el chico realmente leyó el libro, cuando lo no, preguntas se claro. siente presionado. No siempre va bien. Lo ideal sería un fomento de lectura en pareja pedagógica con la maestra, Claro, donde nos pongamos de acuerdo. ¿Pasa siempre eso? No pasa siempre eso. claro, por eso te preguntaba. Porque en general, digamos, está visto como una hora por semana, una hora por mes, lo que sea, pero como algo estipulado, pero no pensado para hacer actividades ni para organizar qué sé yo, algo que los chicos se copen y se incentiven, qué sé yo. En general está visto como algo, nada, rutinario, tiene un nombre, no me sale ahora cómo decirte, pero como una cosa que... Monótono. No. No, como de planificación, ¿entendés? Sí, Que hay que cumplir y nada más. sí, tal cual. Y aparte hay muchas veces que hay que luchar contra el estigma de que lo lúdico no es aprendizaje. Ay. Y bueno, ese es otro tema, que muchos, digamos, critican esta cuestión desde ahí, ¿viste? Ay, pero eso no es leer, eso ¿de qué le va a servir al chico? Cuando en realidad le desarrolla mucho más la creatividad, una buena actividad, qué sé yo, en función de algún tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vas a ver, no sé, los dioses griegos, te digo cualquiera, estoy inventando, en lugar de leer, claro, empezar a buscar. Es uno de los éxitos casi seguros si lo tratás bien el tema. Por Más o eso es menos, mucho más divertido. generalmente se da con sexto grado, pero se puede dar con un poquito más para atrás también. Y es un tema que les puede llegar a fascinar, porque lo asocian a los superhéroes, a los cómics. Por eso, tal Lili cual. Yanko quiere preguntar algo, o no sé. Lili Yanko. Pide la palabra. Bueno, gracias. No, justamente lo que decía, me sumo a lo que dice Viviana, del tema de lo lúdico, ¿no? Porque nosotros cuando trabajamos el tema de dictadura con cuarto año en la escuela técnica, la finalidad era, luego de hacer las entrevistas, bueno, previamente se estudió todo el contexto, se analizó todo, lo histórico, se pasó las entrevistas y a lo último los chicos tenían que pensar los bocetos para hacer los murales, 3 murales sobre dictadura. Y los chicos aprendieron mucho más en esa parte del fundamentar, el por qué ponían tal color, o por qué dibujaban tal cosa, por qué les quedó esa imagen del análisis de la dictadura. Aprendieron mucho más que haciendo una evaluación típica de historia. O sea, porque el aprendizaje y los conocimientos los fueron adquiriendo a lo largo del año, porque no fue el tema de un mes, sino de un proyecto que se trabajó todo el año, y que al año siguiente pudimos viajar al Museo de la Memoria, a Rosario, y a la Biblioteca Vigil. Entonces hubo todo un trabajo previo, y por supuesto que tenés algunos compañeros que no los dejaban salir a los chicos para que pinten, porque si no, no tenían tal materia, o bueno, así que teníamos que buscar momentos en común, o que los chicos no estuvieran en el aula para poder pintar. Había materias que sí los dejaban salir y había materias que no. O sea, claro, con esa dicotomía nos encontramos siempre en las escuelas, pero seguro, nunca tiene que ser un obstáculo para lo que uno está convencido, y para lo que realmente aprendieron los chicos, porque, a ver, por supuesto que les tuve que poner una nota desde historia y desde otras materias, pero ¿cuál fue la nota? El fundamento del boceto. ¿Cómo fundamentaron ellos, por ejemplo, lo que pintaron, de qué colores, cómo lo relacionaron con el tema? Aprendieron mucho más a argumentar algo que una típica evaluación de historia, porque convengamos que nota uno le tiene que poner más allá de que trabajes con proyectos. Pero bueno, pero va a evaluar por otros lados, ¿sí? Y que desarrollan otras capacidades y habilidades los jóvenes. Hasta el día de hoy los chicos se acuerdan, porque son chicos que ya egresaron. Bueno, eso siempre pasa, se acuerdan toda la vida, por eso hay que tener cuidado también. Perdón, Laura, sí, déjame decir una cosita más. Yo no dije nada. No. Que... ¡Nuestro Abel Pintos! De Santa Lugares. No sé de dónde es Abel Pintos, pero bueno. Dale, no, ¿qué? dos cosas. Que
nosotros hicimos en 2015 una entrevista a un veterano de Malvinas que era un soldado conscripto, que nos contó un montón de cosas, entre otras cosas la discriminación que sufrió en Malvinas por ser judío, entre otras cosas, dentro de todo el horror de la guerra. De 2015 hasta 2019 fue que en esto sí, por suerte fue institucional, le pasamos a los chicos esta entrevista cada vez que nos acercábamos al 2 de abril. Porque realmente llegamos a la conclusión, por la experiencia, que fue la mejor clase de Malvinas que podíamos darle a los chicos, esa entrevista. Y después... Ahora ha sido Silvio Katz, ¿no? No, Marcelo Bajusker, que los dos les hicimos, sí. Que escribió un libro que se llama Dos cartas sin abrir, bueno, podría hablar un montón de ese libro porque, bueno, es maravilloso. Pero ves, ahí tenés, una cosa, podés hacer algo con el libro, ¿no, Vivi? No, una cosa no quita la otra, por supuesto. Y me quedé también en otra de las cosas, porque yo vivo, estoy aprendiendo toda mi historia oral, un sobreviviente del crucero General Belgrano, que entre otras cosas les contó a los chicos que estuvo 30 horas en alta mar en un gomón. O sea, está Marcelo, acá tenemos un compañero de Santa Fe que estaba recién, que también es sobreviviente. Bueno, este es Marcelo Lapajú. También. No lo veo. Y nos decía algo típico de la historia oral, o sea, en un libro que te cuentan que el crucero General Belgrano tuvo tanta cantidad de fallecidos, tanta cantidad de sobrevivientes. Él, sin que nosotros le digamos nada, Oscar Vázquez se llama, era un cabo de la Marina. Nos dijo, yo estaba sentadito acá cuando explotó la primera bomba. Y yo te cuento todo esto. El que estaba sentado justo al lado mío, vos le haces una entrevista y te va a contar algo muy distinto. Claro. Es la subjetividad. Sí. Que no aparece en los libros. Claro. Eso también es interesante. Bueno, sí. Sí. Totalmente. Sí. Según la experiencia de cada uno, además se lee de diferente manera. O sea, no, la lectura no es para nada objetiva, nunca fue, o sea, puede ser que antes se creyera eso, pero bueno, no, ya sabemos que no, que uno lee con su historia, atravesado por su historia. Pero para los chicos sí es novedoso, ¿eh? Yo sé que para nosotros no, pero para los chicos sí es novedoso, porque tienen el manual del alumno donde le dicen exactamente qué pasó con el crucero General Belgrano, y ellos se arman la historia como que los 200 vivieron lo mismo. Claro. Esto te da la particularidad, ¿no? Dentro de la generalidad, por eso es tan importante. Para mí eso es muy importante. ¿Y alguna vez usaron biblioterapia o eso? ¿Qué? Era que Susana iba a decir otra cosa. Estaba queriendo sumar a lo que hablaban de que cada uno vive su historia. Perdón, no lo vi. Sumo a lo que estaba diciendo Brian, y en general creo que todos pensamos igual. La historia de los libros es una historia que uno lo puede tomar, interpretar, hacerla propia o no. Y después está la historia que cuenta cada uno en el contexto que vivió. La historia es, digamos, los entrevistados, que ustedes están hablando de la guerra de Malvinas, o bueno, algo cercano. Los entrevistados todavía tienen recuerdos, ¿no? Algunos ya son gente muy mayor, si hablamos de las guerras. Cada uno va a contar su historia. Yo tengo la historia de mi abuelo de la Primera Guerra, y no me olvido más de las pocas palabras que me ha contado de lo que él vivió en Rusia, el hambre que pasó, el frío, en fin, toda una historia que la tengo escrita familiar. Pero, claro, vos lees los libros de historia y bueno, esa es la fría historia, la historia oficial, la historia, bueno, se quiere con mayúsculas. La historia de cada uno, la subjetividad de cada uno es otra historia que atraviesa de otra manera a cada